arquitecto de profesión, amante de la historia, recolector de la historia del Paraguay en varias versiones y un gran investigador y reconocedor de lo que muchas veces se desconoce en el Paraguay. Últimamente describiendo algunos documentos apócrifos que de alguna manera cambia muchas versiones en el Paraguay. Me estoy refiriendo a nuestro gran querido amigo arquitecto Jorge Lubiani, que ya nos suele acostumbrar con muchas de sus verdades aquí en este Congreso. Le invito y le cedo la palabra rápidamente porque a él le queremos escuchar y nos va a hablar sobre un tema bastante también interesante que es los jesuitas, pero en Asunción, fuera de este contexto todavía de lo que de alguna manera llamamos las reducciones o comunidades jesuitas. Bienvenido, ya te escuché hacer una intervención, pero ahora oficialmente, Jorge. Gracias, Isabelino. Buenas tardes a todos. En realidad, yo suelo evadirme de la calificación apasionado por la historia, sino que enamorado por la historia y cosas así, porque yo creo que, en todo caso, todos los seres humanos deberíamos de prestar atención a lo que nos dice la historia, a lo que nos cuenta la historia. Y en realidad, por ese motivo, creo que es obligación más que pasión o enamoramiento saber la historia o hablar de nuestra historia para finalmente entendernos. El padre González dijo que nuestros ancestros veían en sus expresiones una manera de verse a sí mismos. La historia es para vernos a nosotros mismos. Y una pequeña corrección o digresión, en realidad no son documentos apócrifos lo que nosotros publicamos, al contrario. También apelo ahí a una expresión que solía mencionar Humberto Eco, que lo mencionó concretamente en un libro que se llama El péndulo de Foucault, y decía, si te dieran la verdad, enseguida no lo reconocerías si no está purificada por una larga interrogación. Y en ese sentido los paraguayos somos renuentes a saber la verdad, nos molesta la verdad, como en algún momento nos molestaba el cambio o nos molestaba la libertad, porque la verdad como la libertad nos obligan a asumir un sentido de responsabilidad que no queremos asumir, obviamente, porque todo eso implica renovarse, pensar, cambiar hábitos viciosos. Por eso también es importante recurrir, no sé si el protocolo de las charlas permite encadenar la charla anterior con la presente, pero muchas de las cosas que decimos y muchos de los deseos que planteamos en realidad se pueden resolver simplemente que en vez de propiciar lo bueno, también nos ocupemos de atacar y desmantelar lo malo. Porque resulta que lo malo, lo pernicioso, tiene mecanismos de financiamiento mucho más poderosos que estos débiles intentos de cultura que nosotros propiciamos. El hecho de que nosotros seamos personas, me excluyo, pero de que ustedes sean personas de alto nivel intelectual, profesional, académico, no los convierte automáticamente en personas que sean escuchadas por sus compatriotas o por el resto de la comunidad internacional. Porque los otros, los malos, tienen mecanismos de financiamiento y mucho más capacidad de convencimiento que los débiles intentos que nosotros hagamos. Y por esa razón, en el Paraguay todavía seguimos postulando por la visibilidad de nuestra cultura ancestral, cuando debiera ser lo primero que tuviéramos que saber, pero no es así, lamentablemente. Y por eso me aferro a expresiones como las que mencioné hace rato del señor Peter Brown, porque hacer historia es hacer que las piezas se unan. Y de alguna forma, por alguna razón, la persistencia, la poderosa persistencia de nuestra cultura ancestral hizo posible que todavía no desapareciera. Muchas veces creemos que por tener un apellido español o por tener un apellido extranjero somos de alguna procedencia extranjera. Una de las depredaciones más importantes que hubo en el Paraguay, y tal vez por ese conducto debiera yo empezar mi tema, es que en 1848 Carlos Antonio López produjo un decreto
que convirtió en ciudadanos paraguayos a los antiguos habitantes de las reducciones o de los pueblos indígenas, y eso motivó que los indígenas habitantes de esas reducciones y de otros poblados, de otros enclaves poblacionales, cambiaran sus apellidos, sus nombres indígenas a apellidos españoles, por 3 mecanismos distintos que están perfectamente graficados por el doctor Roberto Romero. En primer lugar, se hicieron una traducción directa de sus apellidos originales, porque como todos sabemos, eran bautizados con un nombre cristiano y con su nombre indígena. Indalecio Yapeyú, Fortunato Aracayú, Tiburcio Boicané y cosas así, que lo tradujeron directamente al español, como en el caso de el que se llamaba Efigenio Pután se llamó Efigenio Rojo, o el que se llamaba Indalecio Sadillú se llamó Indalecio Amarilla, o el que se llamaba Juan Aguará se llamó Juan Zorrilla, y otros mecanismos que fueron más fonéticos que otra cosa, y otros más que adoptaron los nombres o los apellidos de sus antiguos amos, patrones, padrinos, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros no tuvimos una inmigración tan importante, europea, especialmente como tuvieron los países de la costa, los que después fueron naciones de la costa, nosotros somos mayoritariamente indígenas. Yo diría que el 95 o 99% de los paraguayos tenemos un componente indígena fundamental, porque no tuvimos la posibilidad de preservar una genética exclusivamente extranjera, a menos que llegaran ayer de algún poblado más lejos que nuestras fronteras habituales. Entonces, con ese protocolo que quiero insertar en los mecanismos de los encuentros de la Fundación Tierra Sin Mal, quiero decir que a mí me toca desarrollar un tema muy persuadido por Carlos Baquero, en el sentido de hablar de los jesuitas en Asunción, que no tuvo la preponderancia, la visibilidad o la resonancia que tuvieron otras actuaciones más allá del territorio asunceno. Pero sí fue importante porque Asunción, al decir de Ramón J. Cárcano, el historiador argentino, Asunción fue, o la provincia del Paraguay, y más específicamente Asunción, fue la capital originaria y secular de toda la región. Asunción fue la única ciudad de alguna preponderancia hasta la expansión asuncena que llevó a la fundación de San Juan de Vera de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, etc. Y esas ciudades, por su cercanía al mar, por su cercanía a la costa y por sus mejores condiciones geopolíticas, pudieron sobrepasar la línea de importancia que tenía Asunción. Pero Asunción siguió siendo la cabecera de puente de la civilización jesuítica que vendría más adelante y 100 años después de la fundación aproximadamente. Así es que Asunción fue importante para, de alguna manera, la difusión de la cultura jesuítica, porque también a través de Asunción los jesuitas tomaban contacto con las autoridades locales de la provincia, y de Asunción partían las distintas delegaciones de sacerdotes que llegaran a integrarse a las reducciones o los que partían desde aquí para ir hacia otros lugares. Por ese motivo, Asunción genera una importancia estratégica para la autoridad jesuítica, a pesar de que la capital estaba en Candelaria, y ese motivo también hace que la primera ruta terrestre que se funda en Paraguay es la carretera entre Asunción e Itapúa, porque antiguamente las vías de comunicación del Paraguay eran exclusivamente las vías que proveían los ríos tributarios del Paraguay desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río Paraguay, que eran las formas habituales de comunicación del gran interior del Paraguay con la capital asuncena y posteriormente con el río de la Plata. Así es que, por más que Asunción se fundara en 1537 y fuera un circuito de singular importancia para el acceso al Perú, a partir de 1547, cuando se produce el último intento de Domingo Martínez de Irala de llegar al Perú por la vía del Río de la Plata, que fue el intento original, entonces Asunción pierde esa importancia. Y tal vez ese detalle se
fundamente, o ese detalle fundamente la importancia que tuvo el idioma guaraní, volviendo al tema anterior. Porque a partir de ese aislamiento, de esa imposibilidad de concretar por la vía del Plata el enriquecimiento a través de las sierras del Perú, hizo que ese aislamiento fuera calificado como la gran siesta colonial azucena, que hizo que finalmente, ante la ausencia de auxilios de la metrópoli, la gente europea que llegó a radicarse en Asunción, más que civilizar a los indígenas, fueron indianizados por ellos, porque ante la ausencia de cualquier otro material o cualquier otro fermento cultural que pudiera darse, los europeos empezaron a comunicarse con la lengua indígena, más todavía ayudados por la imposición jesuítica, que de acuerdo a lo que nos dice Maxime Hubert, tampoco fue una especie de simbiosis cultural, porque los sacerdotes, si bien aprendieron el guaraní, no permitían que los acólitos hablaran el castellano, por múltiples razones estratégicas, pero fundamentalmente por seguridad. De la misma manera que si aprendían el latín, solo lo aprendían para ayudar en los rituales católicos. Así es que tenemos un largo periodo de tiempo en el que la presencia europea en Asunción y en la provincia del Paraguay, por más que se decidiera la expansión, significó una inversión absolutamente ociosa por parte de la corona, y decidieron por ese motivo otorgarle a una orden jesuítica mucho más prerrogativas que las que tuvieron las otras órdenes en Asunción. Entonces, el mapa de Azara nos muestra categóricamente la localización importante de los conventos franciscanos, mercedarios y dominicos, pero era el estrecho enclave alrededor de la Plaza Mayor, ocupado por los jesuitas, el sitio más importante de la ciudad. Eso fue prácticamente durante todo el siglo XVII y a comienzos del XVIII, cuando tuvo su máximo esplendor. Entonces, Asunción tuvo esa posibilidad de mostrar o de dar lugar al desarrollo, al contacto con los jesuitas de una manera permanente, y tal vez de esa manera también se pudo detectar la influencia de las reducciones hacia Asunción, porque había un permanente intercambio poblacional. Muchos de los que estaban reducidos venían a Asunción a servir al colegio de exiliados o al puerto del colegio, etcétera, donde se había desarrollado paralelamente una tecnología que permitía un mayor aprovechamiento de muchos progresos que venían a través de los jesuitas desde Buenos Aires, que importados desde Europa. Hay autores extremadamente críticos con los jesuitas, especialmente Carlos Ubizarreta, y que habla de los jesuitas como un factor de atraso para la provincia del Paraguay y específicamente para Asunción, pero especialmente le atribuye una gran importancia al nacimiento de la Revolución Comunera, que marca también un antes y un después de toda la orden, de toda la Compañía de Jesús, porque prácticamente a partir de la terminación de la Revolución de los Comuneros, comienza como una declinación y como un factor de desprestigio, porque evidentemente muchos comuneros de Asunción perdieron a componentes importantes, a familias importantes, y porque la represión que sobreviene a la batalla del Tabapú de 1735 genera una diáspora de la población asuncena. Y a partir de ahí viene el Tratado de Madrid, la Guerra Guaranítica y finalmente la expulsión. Yo creo que en ese sentido, a veces la falta de visualizar esa verdad que no está interrogada que no está purificada por una larga interrogación, nos impide anticipar algunos de los peligros que nos acosan, que nos acechan en las penumbras de la ignorancia o de la soberbia, y que permiten que un proyecto tan interesante como la experiencia jesuítica en toda la provincia del Paraguay y en los aledaños de la provincia no haya fructificado en algo de mucha mayor persistencia. No digo que no haya sucedido la expulsión o no fuera posible evitar la expulsión, pero me parece a mí que las ruinas jesuíticas
retrataron en alguna medida la decisión de no querer saber de esa experiencia que habíamos tenido y que finalmente resultó casi como otra contradicción. Se quedaron salvaguardadas por la naturaleza, aún a pesar de que nosotros no quisimos saber de ellas. Yo quisiera dejar aquí para dar oportunidad más bien a preguntas, porque el tema no da para un desarrollo demasiado extenso, así que les agradezco la atención. Me siento un poco intimidado ante tanta sabiduría reinante, pero como decía un amigo, yo soy arquitecto nomás, así que estoy a disposición de ustedes. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. La verdad, un lujo. A mí me parece muy coloquial, muy agradable, muy natural su expresión, algo absolutamente incorporado dentro de su formación, de su matriz histórica, conceptual, cultural. Muchísimas gracias, doctor. Yo voy a dar paso a la sala, a ver por preguntas. Elizabeth, no sé si me está haciendo seña o si tiene todo eso. Se durmió. Isabelino. ¿Hay algún documento dentro de nuestro archivo nacional, arquitecto, que nos pueda indicar? Estamos hablando de la primera parte, que hoy inclusive nosotros lo tenemos como parte del Congreso Nacional. Estoy hablando del edificio concretamente, pero a partir de esto, de la presencia de los jesuitas, porque finalmente no tenemos ninguna memoria de todo esto, de ese primer colegio. ¿Hay algún documento que hable de este aspecto de la educación en dentro de ese contexto de ese colegio, de esa academia propiamente? Bueno, una de las cosas que yo quería mencionar es que no presenté ningún PowerPoint ni ninguna ilustración, ninguna imagen que entretenga el interés de la gente, porque era muy poco lo que se podía usar de cualquier manera. Pero como soy arquitecto, pongo mucha atención en los gráficos, y en ese sentido también, como las piezas se unen, como dije al comienzo, tenemos que, tras el Tratado de San Ildefonso de 1777, que buscó poner finalmente límites a una discrepancia territorial desde Tordesillas en adelante con los portugueses, viene una misión demarcadora de España, y no vienen nunca los portugueses. Viene Azara, viene el ingeniero Ramón de César, y se dedican a actividades conexas con sus curiosidades o con sus habilidades profesionales, y hacen el único plano conocido de Asunción, el único plano a una escala gráfica. Algunos le atribuyen a Ramón de César, que además hizo otros relevamientos importantes de las instalaciones jesuíticas de la época, pero el plano de Azara revela algo muy, muy, muy significativo, y que también los paraguayos nos propusimos ignorar a toda costa. Nosotros decimos que Asunción se funda alrededor de la bahía de Asunción. La bahía de Asunción nunca existió. En los planos cartográficos de 1889 todavía figuraba el brazo del río que cruzaba por frente a Asunción y que todavía no era bahía. La bahía de Asunción, de acuerdo al plano de Azara y de acuerdo a la interpretación de algunos historiadores, fue la gran laguna de los Patos que dio lugar al puerto del colegio. Pero la laguna de los Patos ingresaba al territorio asuncionano por un estrecho canal que obviamente no podía permitir el paso de grandes embarcaciones, pero evidentemente sí, porque ese canal tenía un puente, y es evidente que ninguna embarcación pudo haber ingresado por ese lugar si es que ese puente no fuera levadizo. Y ahí es donde encontramos incorporada la tecnología jesuítica. Ese puente era levadizo, era un puente ancho que permitía
digamos, que esa laguna no separara el territorio asunceno, y sin embargo ahí estuvo el puerto del colegio, ahí estuvo el colegio, el seminario y colegio de jesuitas exilados, que después es utilizado como casa de los gobernadores, porque era la construcción más vasta y más importante que tuvo Asunción en ese lugar. Y a partir de ese lugar también se hizo el reparto de solares de Irala de 1556. Por lo tanto, ese era el centro fundamental de Asunción. Pero lo que quiero decir respecto a tu pregunta es que definitivamente el puerto del colegio fue el puerto de donde venía toda la producción, que es, o la producción extractiva de los jesuitas, ganado en pie, carne salada, madera, hierba mate, todo venía a través de ese puerto, salía a través de ese puerto para vincularse al resto de los mercados del Río de la Plata. Así que eso está, pero está también, ahí hubo, el no saber a veces es más agresivo de lo que queremos, porque el no saber hizo que los parlamentarios asuncenos insistieran en edificar su mamotrético edificio en ese lugar, destruyendo toda la información arqueológica que tenía el sitio fundacional de la ciudad de Asunción y fundacional de la instalación jesuítica en nuestra ciudad. ¿Está bien, Isabelino? ¿Estamos? Correcto, correcto. Correcto. Septimio. ¿Estás silenciado, Septimio? ¿Estás silenciado? Me llamó siempre la atención y por eso me alegra que hayas incidido en el modo de comunicación a través de los ríos, cómo el agua siguió siendo ese canal de salida. De alguna manera, con la llegada al poder de los López, de Francia primero y después de los López, Paraguay logró a través de su aislamiento un desarrollo que los otros países de la región no tuvieron. La fábrica, el ferrocarril, la importación de técnicos extranjeros. Y Asunción siempre quedó un poco lejos. En algunas intervenciones que he hecho últimamente, yo digo que Corrientes, que se coloca como independiente de Asunción, en realidad no lo fue, porque si desde los inicios Corrientes depende de Asunción, siguió dependiendo hasta la creación del del virreinato del Río de la Plata, y al mismo tiempo culturalmente es un único territorio. Por eso hay una unidad lingüística, climática, musical. Se llame una cosa en un lugar con un nombre o en el otro lugar con otro nombre. Por eso me parece que rescatar el origen de Asunción y subrayar la destrucción de la historia que había debajo de ese edificio de donde ahora funciona el Congreso es muy importante, porque de alguna manera alerta a los argentinos de lo que no había que hacer y de lo que no hay que seguir haciendo. Porque si nosotros borramos las huellas que están marcadas en la tierra, desaparece todo signo, desaparece todo elemento que nos permite reconocernos en el tiempo. Y la memoria es parte de ese reconocimiento, así como lo es también la lengua. Una cosa similar a la de Asunción sería rescatar la memoria de nuestras ciudades, hablo de Corrientes concretamente, sobre la cual hay mucha información, pero no hay una documentación fiel sobre la cual poder trabajar. Gracias, Septimio. Arquitecto, yo quisiera preguntarle si en algún momento se hicieron trabajos de excavación respecto al tema jesuítico en la ciudad de Asunción.
Pareciera así que como, claro, no pertenecía al complejo o a la estructura de las reducciones, no fuera importante. En muchos lugares las instalaciones jesuíticas, en muchas ciudades, tuvieron gran gran importancia, gran significación. Aquí en Corrientes también, y fue construido un colegio arriba y obviamente desapareció. Pero me refiero, hubo trabajos arqueológicos, hubo restos, hubo intervenciones, hay documentación al respecto, porque era el epicentro propiamente. Nunca hubo trabajos arqueológicos, lamentablemente, porque además no hay arqueólogos. Y hace poco, cuando hice notar esa falencia, y además hice llegar ofertas concretas, por ejemplo, con arqueólogos amigos de Buenos Aires, para fundar algún pequeño curso para empezar a tener profesionales, aunque sea que trabajen en una línea accesoria para los rastrillajes, o por lo menos para advertir sobre los peligros de alguna próxima depredación. Entonces, en respuesta a este señalamiento mío, desde el gobierno mandaron a 3 muchachos a Francia para estudiar arqueología sin saber francés, y volvieron a los 3 meses con títulos de arqueólogos. Y a cargo de ellos está ahora prácticamente todo el trabajo. Estas cosas suceden no solo porque hay gente corrupta y gente malintencionada y gente ignorante dirigiendo cosas, sino porque hay gente académicamente solvente o intelectualmente válidas que admiten que esas cosas sucedan, y si no admiten, las callan y no dicen nada cuando suceden. Entonces, cuando no cumplimos el principio fundamental de que para aprender lo adecuado hay que desaprender lo inadecuado, vamos a seguir construyendo cosas sobre enterrando lo verdaderamente auténtico, o vamos a seguir destruyendo cosas ignorando lo que dejamos de saber al destruir esas cosas. Y lamentablemente, como ustedes verán, las canas señalan un tiempo de vida que probablemente no dé esperanza para muchas cosas, pero que sin embargo ya han determinado que yo voy a seguir trabajando y pontificando desde la marginalidad y desde el parapeto clandestino, y no desde la esfera oficial donde podría hacer alguna cosa. Esa es la respuesta, y agradeciendo la observación que hizo el profesor Septimio, que para mí es de aplaudir. Es así, claramente, y no tenemos más que decir. Gracias, arquitecto. Me quedo con la frase "desde la marginalidad". Ahí está Santiago Castelo. Me quedo, perdón, porque me causa gracia y somos unos cuantos, digamos, seríamos piqueteros, tira cascote, digamos, desde ahí nos atrincheramos y somos varios. Santiago Castelo pidió la palabra. Adelante, Santiago. Sí, agradezco, Jorge, tu exposición y tus palabras. Con mucho respeto digo esto, y en estas últimas palabras tuyas, una pregunta. Soy argentino, de Córdoba, Paraguay, he ido a Asunción y, bueno, y el camino jesuítico por razones de inquietudes, y con mucho respeto no conozco toda la historia, que, como bien decís, son renuentes de saber la verdad. En Argentina creo que pasó por tanto también. Pero esto de este detalle de estos 3 jóvenes que han ido a estudiar y que volvieron a estar en cargo de todo esto, trabajar desde la marginalidad, en tu reflexión a partir de tus canas, ¿no refleja el problema histórico de fondo? Mi impresión es la siguiente, es una hipótesis. Uno va a Asunción y se encuentra con un Paraguay. Sale 40 kilómetros y es otro Paraguay. Y en esto de las reducciones y los caminos a los 30 pueblos, tengo claramente la impresión de que bueno, este experimento, sacro experimento, o esta experiencia jesuítica o guaraní jesuítica, quedó truncada. Cuando sigue siendo como, y esta es la pregunta, la deuda que Paraguay tiene consigo mismo a la hora de construir
su presente y su futuro, pero a partir de ese pasado que tiene estas marcas. Definitivamente, ahí hay mucha tela que cortar también, porque el aislamiento no más en tiempos anteriores, pero que después se convierte en aislamiento, más ignorancia, más lejanía de todo desarrollo, más falta de contacto con el progreso de verdad, hizo que finalmente nos acostumbráramos a una actitud conformista y como aceptando, como el caso de esos pobres estructurales que tienen ancestros pobres y más pobres y más pobres, que al final la pobreza no les molesta, pareciera que en algún momento la ignorancia dejó de molestarnos. Y voy a mencionar un caso bien concreto con lo que recién estaba mencionando en mi exposición anterior. En el año 2005, cuando Yacyretá iba a llenar el embalse de la cota 76 a la cota 83, me invitaron a hacer un trabajo de investigación sobre 5 sitios. Y como teníamos que hacer uso de arqueólogos y no tenemos arqueólogos, yo hablé con mi amigo Daniel Shavelson, quien formó un equipo para venir a ayudarme a hacer el trabajo. Lógicamente hice el presupuesto, aceptaron, pero sin antes preguntarle a la autoridad de Yacyretá, ¿por qué me eligieron a mí finalmente? Si yo nunca escrituré para proyectos de gobierno. Y me dijeron esta triste respuesta: porque sabemos que lo que vos digas de tu investigación nadie lo va a discutir. Nadie lo va a discutir. Por eso te contratamos. Vino Daniel Shavelson y Yacyretá iba a ser llenada la isla de Yacyretá iba a ser llenada con el embalse. La isla de Yacyretá era el único territorio paraguayo que nos quedó en la zona después de la guerra de la Triple Alianza. La isla de Yacyretá era paraguaya. Y para lo cual Yacyretá hizo hacer un estudio con profesionales arqueólogos de Posadas y dijeron que en Yacyretá no había habido población indígena en ninguna época de la anterior. Y Daniel Shavelson y su equipo, Daniel Shavelson con Ana Higareta, directora del Departamento de Antropología de la Universidad de La Plata, más 10 arqueólogos jóvenes que vinieron de la Argentina, les pagamos a todos, dijeron: acá en Yacyretá hubo una civilización guaraní que no tienen parangón en la historia de la región. Acá hubo población aborigen y hay restos arqueológicos que permiten deducir que era una población tremendamente laboriosa, muy rica, y todo eso se iba a llenar con la represa de Yacyretá. En oposición a lo que habían dicho los otros profesionales, que en 1994, a criterio y en atención a la voluntad de exterminio que habían dicho otra cosa completamente distinta. Presento el informe, presento por fuera de mi contrato ideas para preservar todo eso, se decidió llenar el embalse. Se decidió llenar el embalse con la isla de Yacyretá allá abajo, que hubiese servido con criterios más frívolos, hubiese servido hasta para el turismo, pero no, se borró. De la misma manera que cuando Paraguay demandaba que los Saltos del Guairá eran paraguayos, los brasileños decidieron: vamos a hacer Itaipú. Y vamos a hacer la traza de Itaipú en este lugar, exactamente para que el llenado del embalse de Itaipú cubriera los Saltos del Guairá. Es decir, los brasileños nos dijeron claramente: si los Saltos del Guairá no van a ser del Brasil, no van a ser de nadie más. Es como si los argentinos llenaran con un proyecto hidroeléctrico las cataratas del Iguazú, o los norteamericanos y canadienses llenaran el Niágara, desestimando, despreciando la voluntad o el patrimonio paraguayo con una obra de progreso. Y que hoy, como Yacyretá en su momento dijo Menem, es el monumento a la corrupción, Itaipú sigue siendo el epicentro de la corrupción en el Paraguay. Gracias, arquitecto.